Lo simple comunica más. Si después de tanto ruido, ¿por qué no buscar algo más sencillo, más amable, que nos permita entender el bienestar de las cosas simples? Si todo está hecho para que te haga daño y te mate, tú vas a tratar de ayudarte un poco, o sea, como que te vas a tomar una aromática o vas a escuchar algo que te guste o sí, como generarte un bienestar. Ahora busco leer más poetas contemporáneos y contemporáneas, sobre todo de Colombia. Y al hacerlo creo que siempre termino preguntándome lo mismo: ¿qué tanto creen en lo que escriben? Es decir, ¿qué tanto creen en la poesía, en su poder para actuar sobre nosotros y sobre el mundo? Siguiendo esta pregunta llegué a la obra de Daniela Prado, escritora, tallerista, artista visual en Bad Education Collage y gestora cultural en proyectos como Mujer Oblicua, creadora de símbolos sensibles, como ella se define. Y me parece muy importante entender que la poesía es abarcar todos los sentidos, es abarcar el oído, es abarcar como la capacidad de asombro en todos los sentidos. Daniela es autora de un poemario llamado Espacios Habitables, que reeditó en el 2022 con su propio proyecto llamado Tristes Trópicos Editorial. Y cuando escuché a Daniela hablar sobre este libro, Espacios Habitables, volví a la pregunta sobre creer o no en la poesía, y sentí en ella un tipo de fe a la que no le había prestado mucha atención. Es algo que podría definir como una creencia en que la poesía puede sanar. De darle respuestas a las personas que a veces estamos tan aterradas de todo, ¿no? Como que siento que la poesía también es una meditación. De eso quise conversar con ella. A ti que escuchas, sírvete un té, un café, una cerveza o lo que quieras tomar y empecemos. Mi nombre es Johnny Martínez Cano y te doy la bienvenida a De Sobremesa, un podcast dedicado a la poesía. Yo quiero empezar diciendo que quería hablar contigo desde la presentación de tu libro en diciembre del año pasado. Al escuchar la presentación dije, quiero hablar con ella y quiero conversar con ella. Y de esa forma simplemente quería decir, Daniela, bienvenida a este espacio que es De Sobremesa. Muchas gracias por la presencia y por escuchar. Gracias. ¿Qué estamos tomando, Daniela? Estamos tomando el licor de unos amigos, que es un chirrincho artesanal hecho con flores y con especias, súper delicioso, que se llama Montes de Panela. Y además le hemos añadido agua tibia para hacer una especie como de té. Y creo que esto es muy acorde porque creo y quiero que hablemos del calor, de lo térmico. Pero para empezar esta conversación, yo quisiera preguntarte cómo nace y cómo crece el libro del que vamos a hablar, que es Espacios Habitables. Te pregunto esto porque esta es una reedición del poemario hecha por ti misma. Entonces quería preguntarte cómo nace, cómo crece y qué cambió materialmente y en el espíritu del poemario. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, digamos que Espacios Habitables es un libro en el que venía trabajando desde hace muchísimos años, que tiene poemas desde que yo tenía como 18 años, 17 años. Entonces fue una compilación que dije, ya siento que tengo que sacar algo, decidí organizarlo. También dije como ya es momento como de hacer algo que yo llevaba buscando, que era empezar con la exploración de la videopoesía. Y pues gracias como a esas becas que dan de las secretarías de cultura, o así como las becas culturales de las ciudades, logré sacar la primera edición con la editorial de unos amigos en Cali que se llama Sic Semper. Y pues es una editorial independiente que está haciendo como una labor muy importante por explorar la poesía desde lo gráfico, que es algo que a mí me viene interesando desde hace muchísimo tiempo, como la poesía ilustrada, como que se conecte la poesía con otros sentidos. Entonces, por eso la videopoesía, la exploración con poesía musicalizada y pues como también toda esta generación como de una exploración poética que es también sensorial.
Y me parece muy importante entender que la poesía es abarcar todos los sentidos, es abarcar el oído, es abarcar como la capacidad de asombro en todos los sentidos. Es como si fuera una especie de microdosis de psilocibina. Pero sí, como en el lenguaje, ¿no? Como una dosis de lenguaje. Y es la capacidad también de mantener como el asombro por todas las cosas y maravillarnos el por qué estar vivas y, y poder también materializar el lenguaje, porque muchas veces pasa que las palabras, sobre todo como que en este momento del mundo en el que estamos hipersaturados de lenguaje, las palabras son ya no significan nada, entonces es como que todo el tiempo vas sin sentido ahí viendo un montón de lenguaje que no captas porque hay una sobresaturación, entonces te vuelves insensible a los símbolos y eso hace que también se insensibilice el espíritu y en ese sentido la capacidad de asombro y en ese sentido también como las ganas de vivir básicamente. Perdemos como esa capacidad de conectarnos con todo y a mí eso también es algo que me genera mucha preocupación porque luego estamos en un mundo que está hipermedicalizado y que lo único que hacen es que cuando tú tienes un problema emocional o físico o espiritual, lo primero que hacen es empastillarte y como, pues tómese eso, ¿no? O sea, si le duele, tómese esto. Pero no nos enseñan también a que el dolor es un síntoma y es un síntoma de algo mucho más grande y complejo. Entonces a mí la poesía, por ejemplo, ha sido como también una especie de casa y de refugio con el que tengo un conflicto profundo porque es como no me puedo hacer entender a pesar de como de que estoy queriendo decir eso. Entonces también fue por eso mi obsesión con el collage, con la videopoesía, con la poesía musicalizada, porque era cómo hago que esto, que lo siento muy profundo, también sea tangible para otras personas y sobre todo para personas más cercanas como mi familia, mis amigos, porque quería que dejaran de pensar como de decirme, ay, tan lindo eso que tú haces, pero no supieran igual definirlo porque no lo habían sentido de una manera similar o no tenían tampoco la capacidad porque no habían sido sensibilizados para poder entender ese mensaje, ¿no? Entonces, lo que cambia del libro Espacios Habitables a la reedición que volví a sacar con Tristes Trópicos, que es mi proyecto editorial. Son varias cosas, o sea, pues primero la ilustración, la primera ilustración la hizo Alefe Silva, la segunda la hizo Camila López, que es una amiga que quiero un montón. Es una gran ilustradora y pues en este salen como 2 videopoemas del libro anterior, pero también sale mi primera exploración sonora que es El azar de las formas, que es mi proyecto musical. Y El azar de las formas pues es una cosa muy loca porque era algo que yo venía tratando de explorar desde hace muchísimo tiempo, que era la composición de música y poder por fin como sonorizar como las palabras, porque lo cierto es que a mí siempre me ha gustado la música y me encanta la música, siento que la música me apacigua y me lleva a unas exploraciones mentales y también con el cuerpo muy impresionantes que yo digo como wow, ¿cómo haría yo para sonorizar ciertos pensamientos o ciertas sensaciones, ¿no? Y pudiendo acercarme a la música, como a los sintetizadores y también como a la creación de melodías, me he dado cuenta que hay una música dentro de mí y que es una música a veces muy oscura y muy profunda y muy inquietante y me gustaría saber más cómo hacia dónde va, ¿no? Pues porque ya es otra exploración del lenguaje. Desde la sombra del agua se extiende vegetal el tiempo y su pequeña oscuridad.
Entonces, pues la materialidad cambia porque pues es esa, como que ya viene más explorado todo el tema de lo poético con lo sonoro. Y pues también pues que me di cuenta que Espacios Habitables es como una especie de bestseller. Entonces es como que, pues, pues sí, o sea, la gente encuentra cosas ahí, las personas se encuentran ahí, es importante, como que también es un libro que yo lancé que habla de cosas mías, pero también habla de otras personas que ya no soy. Y en esa medida también siento que lo liberé al mundo y las personas lo han hecho parte de sus vidas y de sus cotidianidades. Y también fue un amigo me dijo que yo había predecido la pandemia porque digamos que hay muchos, o sea, casi todos los poemas hablan sobre lo doméstico y digamos que yo soy una persona que disfruta altamente estar dentro de su casa o dentro de su cuarto o con sus plantas o como con esta domesticidad y cotidianidad que te permite una comodidad impresionante que es el hecho de estar cerca de tu cama. Entonces es como, güey, me encanta estar cerca de mi cama, me encanta dormir también. Toda la vida siempre he tenido algún problema con el sueño y me quedo dormida muy fácilmente en distintos lugares, como que no tengo ningún inconveniente en quedarme dormida. Y disfruto también de eso, ¿no? Como que esa capacidad tan fácil de poder dormirte porque muchas personas. Y siento que el descanso es una cosa impresionante. También Espacios Habitables es como una especie de llamado a la detención, como con todas las atmósferas que describí, que traté de representar como en los poemas también, que eran como como de una contemplación milagrosa, que siento que la poesía es una contemplación milagrosa. Entonces sí era como descubrir un secreto en todas las cosas que observaba de lo doméstico y fue explorando todo ese tema hasta que ya pensé, wow, Espacios Habitables. Y bueno, pues así ya han estado las dos ediciones y wow, pues no sé, jamás pensé que Espacios Habitables estuviera en la vida de las personas de esa manera y también que me diera las oportunidades que me ha dado de compartir con otras personas y de entender procesos, de darles respuestas a las personas que a veces estamos tan aterradas de todo, ¿no? Como que siento que la poesía también es una meditación. Entonces, en esa medida, poder ofrecer ese tipo de experiencia me gratifica. De lo que me dices, me llama la atención dos cosas. Por un lado, creo que algo que me parece muy interesante es que si bien tienes una obsesión y una fijación con esto que uno puede llamar poesía expandida, de alguna manera esta segunda edición expande más la poesía expandida que ya venías haciendo, ¿no? La llevas a la música, la llevas a más videopoemas, expandes mucho más la misma noción de poesía expandida que te obsesiona desde hace mucho tiempo. Pero también hay otra cosa que me parece muy interesante en cómo veo o entiendo que crece esta segunda edición y este poemario, y parece la búsqueda de alguien que quiera hacer que las palabras toquen cosas, ¿no? O sea, siento, ahora que lo decías, como esta fijación con los sentidos, siento que Espacios Habitables uno lee una página y se empapa, ¿no? Porque todo es muy vivido en los sentidos, ¿no? Y hay una fijación muy clara y muy marcada y muy explícita que uno siente mucho en cómo se sienten y se viven las cosas. Justamente sobre esa sensación de la escritura, yo quería decir que en Espacios Habitables hay duchas tibias, hay congeladores vacíos, hay una tina, hay una cama, está el baño de una discoteca, está un jardín. Todos los espacios de los que estás hablando son muy sugestivos y me llevan a preguntar en qué espacios escribiste estos espacios tan húmedos, tan acogedores también. O sea, cómo, dónde y de qué manera escribiste este poemario. O sea, son momentos que he vivido que se han madurado como en mi recuerdo y como que a la hora de escribirlos quedan como esas huellas.
Es como si estuvieras cazando imágenes. Entonces vas recolectando y luego pues sale, ¿no? O sea, como que yo siento, de hecho me siento un poco triste porque llevo mucho tiempo sin escribir y también igual siento que la poesía o la escritura también es un tema de disciplina, como de coger y escribir todos los días algunas palabras o cosas así, como de ponerte ejercicios. Pero igual también, pues llevo mucho tiempo sin escribir por el ritmo del capitalismo. Entonces, sí es como que cuando estuve en un momento más en el que dije, siento que tengo ya una gran congestión de poesía que necesito escribir, fueron saliendo los poemas muy fáciles y recopilando otros que ya había escrito desde hacía mucho tiempo. Y así salió Espacios Habitables también, como esperando también explorar esa parte sensorial también que sí me parece importante siempre rescatar. Y que obviamente fueron como situaciones que tienen mucho que ver con lo líquido, porque tengo, no sé si es porque soy Escorpio, pero tengo una relación muy profunda con el agua. Siempre me gustó contemplar cuando llovía, como que era una sensación que me aplacaba, o escuchar a veces cuando he pasado por momentos en los que se me dificulta dormir, siempre pongo sonido de lluvia. Entonces sí siento que por eso también el tema de las atmósferas, ¿no? Y tengo una obsesión muy grande con los baños, entonces siempre en los baños cuando voy a una casa y voy al baño de una casa, como que a veces me tomo muchas fotos en los baños o me obsesionan también como los mosaicos de los baños o como unas particularidades. Y también el tema pues de que el baño es un lugar en el que tú te puedes sentir completamente cómodo estando súper vulnerable, que es estando desnudo, ¿no? Entonces, no sé, de pronto, o sea, en algún momento de mi vida terminaré durmiendo en un baño, como acomodando un baño, como para que sea como el espacio donde yo pueda dormir o algo así. O sea, sé que suena muy raro, pero sí siento como que hay una relación de mucha intimidad con los espacios, sí, y eso me hace sentir, sí, con las particularidades que me gusta explorar también desde lo sensorial y también desde los símbolos primarios, ¿no? También pienso que, pues, quizá lo que le gusta a mucha gente de Espacios Habitables y también lo que me gusta a mí es que es una poesía sencilla, como que no busca como irse a una exploración así brutal del lenguaje, o sea, como de desarmarlo profundamente o sino como que realmente es como me gusta este paisaje y me da tranquilidad o esta sensación se parece a una estampida de búfalos, por ejemplo, que dice un poema que dice el malestar es un molde, una colmena que arde y el espacio de mi voz se inunda, que se llama Camuflaje. Y ese poema me parece como muy interesante porque pensé ese tipo de imágenes. Y sí, luego como que todo el tiempo estoy pensando verdaderamente en todo como una gran imagen y por eso también hago collage y también me gusta explorar los símbolos desde eso, ¿no? Me gustan mucho los ojos, me gustan mucho las manos, me gustan mucho los soles, las plantas, me parecen increíbles. Siento que tengo una relación con lo vegetal muy profunda. Tengo muchas plantas y digamos que el lenguaje de las plantas es muy hermoso porque ellas siempre están en silencio y van creciendo y cuando están bien y tú les hablas y así se van poniendo lindas y van floreciendo o te dejan como, o las hojas les salen súper lindas o cuando se enferman también como que te están diciendo algo y es como les hace falta algo, entonces es como si fuera un rompecabezas, ¿no? Y siento que finalmente eso es lo que también me hace pensar como que es importante entender del lenguaje y es como nosotros como seres humanos muchas veces ignoramos que todo tiene un lenguaje, que todos los seres tienen su propio lenguaje
Y es, por ejemplo, algo que me pone a pensar mucho, que en esta segunda edición del libro puse como al final de que ese libro se terminó de imprimir en la sexta extinción masiva, porque es como pensar que hay muchos animales que no conocemos y no conocemos su sonido, igual van a desaparecer, ¿no? Y es como, qué loco cuando un sonido deja de ser, o sea, deja de sonar. Es como un sonido que desaparece para siempre. Y si tú no lo escuchas, entonces es como si no existiera, es re loco, es como luego tenemos una obsesión muy grande por preguntarnos sobre la memoria, pero no entendemos que también hay una memoria, sí, de especies, de minerales, de naturaleza. Entonces también siento que Espacios Habitables también es un llamado al preguntarnos como por lo que existe más allá de nosotros y ya. Ahora que me hablas incluso del sonido, pienso en que piensas en el sonido como algo que atañe a los sentidos y creo que siempre estás volviendo una y otra vez a cómo las cuestiones que nos afectan profundamente, incluso la desaparición de un algo, siempre se transforma en ti y en tu poesía en sentidos. Y entre esos sentidos hay dos sensaciones de las que quisiera hablar. En Espacios Habitables hablas de llorar tibiamente y de sentir lluvia tibia. Y en tus poemas hay una insistencia justamente en lo líquido y en lo térmico. Quisiera que habláramos un poco de ello, lo hemos venido diciendo bastante, pero me gustaría volver a preguntarte, ¿eras consciente cuando estabas escribiendo sobre estas dos sensaciones? ¿Cómo te relacionas con lo líquido y con lo térmico, pues? Yo siento, a mí me parece muy loco el bienestar que genera llorar. Siento que hay un bienestar muy profundo en llorar porque siento que cuando tú lloras hay como una sobrecarga en tu rostro y luego queda muy hinchado, pero luego eres capaz de reírte. Entonces es muy como un divertido. Y por ejemplo me pasa que cuando me ducho es como pues lo bueno uno de estar en clima caliente es que uno se ducha y como que se refresca. Quizás se deba y es como que yo hago chistes todo el tiempo con eso, pero con ese interés de volver al útero, ¿no? Siento que definitivamente hemos olvidado lo acuáticos que somos. Somos tremendamente acuáticos. Venimos del agua y estuvimos 9 meses nadando y siento que nos olvidamos de que por 9 meses fuimos un ser acuático y en esa medida es mi relación con lo acuático. O sea, yo creo que tengo una relación muy profunda con el bienestar que genera estar en el útero, con también la seguridad que genera estar ahí, ¿no? Pues porque no conocías el mundo. Entonces es como, creo que mi relación con lo acuático viene mucho de ahí. Aparte es como, pues somos básicamente agua. Es como que vivimos porque somos agua, tomamos agua, sudamos, lloramos. Todo es agua, ¿cómo vamos a olvidar que somos agua? Para hablar un poco más de este tema, me gustaría que leyeras el poema que se llama Silencio. Silencio en todas las plazas, en todas las calles, el tiempo se detiene. Llueve y se siente tan tibio como volver al útero, tan cómodo y tan suave que produce lágrimas en cámara lenta. Todas las especies llorando en todos los idiomas, en todos los sonidos que aún no desciframos. ¿No es esto, acaso, la belleza? El llanto, cicatriz fundamental del mundo, une como el sueño. Es bien bonito como en este poema y como lo que tú me vienes diciendo, lo líquido se relaciona con un estado de bienestar, ¿no? Con una emoción de bienestar. Pero en Espacios Habitables también hay otras dos emociones que a mí me llaman mucho la atención
porque siento incluso que son, no sé si contrarias o complementarias, que son la rabia y la tristeza, o llamémoslo el llanto también, ¿no? Este es un poemario cargado de emociones, así como uno lee y siente lo líquido y lo térmico, también siente un yo cargado de muchas cosas, ¿no? La emoción, de hecho, me parece a mí, leyendo el libro, se hace imagen, ¿no? Ujú. Por ejemplo, uno de tus versos que creo que ejemplifica muy bien esto, dice, escribo con el corazón en los ojos, las emociones se hacen imagen, ¿no? ¿Cómo ves en tus poemas estas dos emociones en contraste? ¿Cómo ves la tristeza por un lado y la rabia por el otro lado? Yo creo que ambas son manifestaciones de algo que tiene que salir, ¿no? Y precisamente también es la cuestión con lo líquido, también es como que el líquido siempre va a buscar la manera de salir, de escapar. Y siento que es muy importante eso, porque también, por ejemplo, en la vida es un lugar violento, es básicamente un poema sobre cómo estamos todo el tiempo al borde, ¿no? Cualquier cosa nos puede volver unos locos que le hagan daño a otro de cualquier manera. Y eso está bien denso, ¿no? Pero pues cuando ya eres consciente de eso, puedes trabajar en tratar de no serlo o de tratar de no serlo lo máximo que puedas, ¿no? Pero pues igual también es un camino muy loco. Pero más allá de eso es como todas las emociones buscan salir y la rabia y la tristeza son emociones de seres que habitan las ciudades, de nuestra generación, de pues que la depresión también es algo que con lo que yo he cargado por muchos años y he tratado la manera de no ceder ante esos impulsos de autodestrucción, ¿no? Que en el que muchas veces caemos todas las personas, como de sí, como de excesos, como de no entender tampoco lo que nos dice nuestro cuerpo, ¿no? Como es llevarnos hasta el límite, pero no entender que necesitamos descanso, que necesitamos bienestar para no enfermarnos y que también todo eso hace parte, pues, como de todo eso depende de muchos factores que muchas veces no tenemos y es como una estabilidad económica, una estabilidad emocional frente a todo cómo nos aborda, las relaciones con las otras personas, el hecho de tener que también pensar que todo el tiempo tienes que guardar ciertos como límites a la hora de comunicarte porque puede ser que las otras personas no lo entiendan de la manera en la que tú quieres expresarlo y comunicarse ya está bien duro. Entonces, sí es como también un poco también de rabia, de dolor y todo, pero al final también hay como una risa, o sea, como encontrar, digamos, a pesar de todo, ese escape que no te haga ver que todo está así como inundado, ¿no? Que sale, se desborda. Antes de decir lo que quiero decir, me gustaría que leyeras el poema Rituales. Rituales. No sé si la vida siempre será este umbral entre la adolescencia y la adultez, la embriaguez salada del llanto al menos una vez por día o estas ganas de no explicar el existir, el hambre, la necesidad de calor o de sexo entre personas que no se aman, todas esas cosas que nos hacen repulsivos, vulnerables. Veo en mí ese animal fracturado del que tanto mal hablé, una marioneta sin destino. Como el enojado Dios que soy, beso mis mejillas, me perdono, rezo, me arrullo y me acuesto a dormir. Es precioso porque creo que encierra mucho de lo que me vienes diciendo en la última pregunta. Y lo que veo también es que
como que todo el poemario es un gran ejercicio terapéutico en la medida en que hace algo que es un gran ejercicio terapéutico, que es observar las emociones, ¿no? Una gran práctica es el detenerse en el flujo violento de la vida a observarse a sí mismo. Y creo que de allí viene también esta obsesión con contemplar y maravillarse, ¿no? Y creo que el proceso de todo el poemario es hacer de ese yo un espacio habitable, es decir, soportable uno consigo mismo, detenerse a observarse y llegar a darse cuenta esto que me dices, por ejemplo, de que no somos líquidos, estamos hechos de líquido y que en lo líquido encontramos una sensación de bienestar y que incluso me parece a mí nuestras propias emociones son líquidas en el sentido en que son maleables, en el sentido en que nosotros mismos siempre parecemos como una copa que está al borde de desbordarse justamente, ¿no? Una copa de cristal que o bien puede estallar, como dice el poema, la vida es un lugar violento, somos seres de cristal, o bien puede simplemente desbordarse, ¿no? Y todo siempre está como al borde de desbordarse de alguna manera, porque todo lo que nos compone en ese sentido es líquido. Y creo que todo este proceso, es decir, ponerlo en estas palabras, es súper terapéutico por un lado, pero por otro lado viene del mismo ejercicio de observación que es el ejercicio de la poesía, de la contemplación de uno mismo, ¿no? Y creo que es algo que el libro hace muy, muy puntillosamente y muy insistentemente también. Quisiera leer un poema. Este poema se llama Llegar a cama y caer. Llegar a cama y caer como una gran baraja, deshacer el cuerpo, sangre, sin estructura. Llegar a ciegas como una caravana de cosas turbias que están por suceder y quebrarse con el mundo contra todo lo que te rodea. Una extensa cama dibuja al borde de tu rostro sobre ese colchón que entiende la soledad perfecta de tu cuerpo. A mí la cama en el poemario me lleva a pensar, que se repite mucho la imagen de la cama, me lleva a pensar no necesariamente, aunque también, en la rabia y en la tristeza. Uno piensa en todas las veces que llega triste y rabioso a tirarse a la cama, pero en este gesto hay también otras dos emociones que vi también en el poemario que son como complementarias también a estas otras, y son el amor y la ternura. Cuando uno llega y se tira a la cama está siendo tierno consigo mismo, se está amando a uno mismo, ¿no? Y creo que esto también tiene una gran relación con todo el tema del que me gustaría hablar un poco ahora, y es tu relación con el lenguaje. ¿En qué sentido? Voy a extenderme un poco en esta idea, a ver si te suena. Si la tristeza y el llanto de alguna manera, cuando uno está triste, cuando uno está mal, no encuentra las palabras, como que choca con el lenguaje. Hay un poema acá que habla de esto que escribió, son palabras infantiles, como que son palabras que Para salen. empezar, Exacto, para empezar. Si la tristeza y el llanto llevan a estas palabras infantiles, a este primer choque con el lenguaje, el amor y la ternura parecen reconciliarnos con el lenguaje. Es como el paso siguiente después de estas palabras infantiles. Quería decir todo esto simplemente para preguntarte, a lo largo del poemario y en tu experiencia, en tu vida como escritora, ¿cómo te relacionas con el lenguaje y con las palabras? Hay esta ternura, hay este amor, hay este rabia con el lenguaje. ¿Cómo te relacionas con el lenguaje? wow, too much. Bueno, el lenguaje para mí es una cosa muy loca. La verdad, ya llegué a un punto en el que, honestamente, como ahora vivo tanto tiempo sola y digamos como trabajando como el freelance en una casa que queda en el campo, en una casita, es re loco porque yo mucho tiempo no hablo. Como que todo el tiempo estoy en silencio porque estoy escuchando los pájaros, o sí, como que me gusta mucho disfrutar del silencio. Entonces, cuando hablo, quedo completamente agotada. O sea, como que una vez que salí como a un evento por una semana y cuando volví a mi casa me quedé como 3 días sin voz. Porque llevaba mucho tiempo sin hablar.
Y fue como, qué loco. Hablar está bien fuerte, ¿no? Imagínate como todo el tiempo estamos hablando y hablando y hablando y hablando. Entonces, sí, como que también por esos espacios habitables es medio minimalista, si te pones a pensar, porque los poemas no son nada largos. Y es como esa cuestión de lo simple comunica más. Y en esa medida también es como lo del lenguaje simple, o sea, como que es como si después de tanto ruido, ¿por qué no buscar algo más sencillo, más amable, que nos permita entender el bienestar de las cosas simples? Porque muchas veces nos perdemos pensando que todo es muy complejo, que la vida es compleja, que el amor es complejo, o sea, para mí ha sido muy impresionante, por ejemplo, pues porque también Espacios Habitables es un gran poemario en contra del capitalismo, que es como una de las cosas que más me ha también impactado, ¿no? Cómo se somatiza el estrés en el cuerpo, cómo se somatiza como lo que significa todo el tiempo estar pensando en hacer dinero. Entonces, sí, o sea, es un poemario que te invita a refugiarte. Y me parece vital, pues como que también si hay rabia porque el mundo me trata de esa manera, pero al mismo tiempo es como, y que también fue una gran reflexión a la que llegué después de mucha autodestrucción, y es como, si todo está hecho para que te haga daño y te mate, porque tú también vas a cooperar con eso, o sea, es como, no, pues si todo está re mal, tú vas a tratar de ayudarte un poco, o sea, como que te vas a tomar una aromática o vas a escuchar algo que te guste o sí, como generarte un bienestar. Claro, ¿no? Si todo está mal, pues hay que ser compasivos consigo mismos, ¿no? Y hay que brindarse ternura y amor a sí mismos. Y el lenguaje que no debe desgastarse en este ruido de cosas debe también poder hacer un poco esto mismo, ¿no? Debe poder ser un espacio habitable, precisamente, ¿no? Ujú. Y para hablar un poco de esto que yo veo, esta relación entre amor y lenguaje, me gustaría que leyeras el poema Contemplo mi caída desde tu nombre. Ujú. Tiene un epígrafe de Unice Odio que dice: hoy te he buscado sin hallarte por entre mi ciudad y tu ciudad extraña, y no te he hallado. ¿Cómo será buscarte en la distancia? Contemplo mi caída desde tu nombre, que es un objeto hermoso pero imaginario. Si supieras lo que pienso cuando te imagino como un hombre ancestral sentado sobre el corazón del mundo. No sé si eres frágil, pero te quiero sostener como un milagro o una especie de Dios con las rodillas raspadas. Quiero gritar, pero solo sé delinear con torpeza tu nombre. Deseo ser tan vasta para llegar a donde estás, deseo ser todo lo que rozas con los ojos. Amar siempre me es tan imposible. Deseo dejar de querer bajo esta realidad tan limitada, dejar de parecer alguien que sueña y llora sobre todas las cosas para hacerle saber que las ama. Me desbordo y no es tu culpa. Escribo porque es lo único que creo saber hacer y digo tu nombre una y otra vez como un amuleto que quita el miedo y te nombro y te digo con todas las voces que tengo y te río y te sueño como un edificio de cartas o un salto al vacío. Te nombro y me siento ciega y muda, te quiero amar y te nombro en todas las cosas, en las flores que recojo en el camino, en el reflejo de las caras de la gente, en los charcos, en el clima frío, en mis pies helados, en las cartas y poemas que aún no te escribo, en las vacaciones que no tendremos juntos, en las lápidas, en las sombrillas, en mi sexo que es una bandada de medusas o de pájaros o de flores húmedas, en lo tornasol, mente triste, en el almuerzo a las 6 de la tarde. Te nombro y me hago taciturna, me siento en un sueño fragmentado, en el que me siento a escribir sin parar. Me hago vieja y luego niña y me miras a los ojos como si quisieras preguntarme:
Este poema en particular, yo lo leí en un momento en el que las palabras comunicaron algo en mí, que creo que es precisamente lo que tú estás buscando en esta búsqueda de fijación en una imagen, en una serie de imágenes que logren un puente con el otro. Digo esto porque es un poema lleno de imágenes plenas, en conflicto con el mundo difícil como es, pero lleno de imágenes plenas, ¿no? Y tiene un poco este desborde, y creo que el lenguaje de todo el poemario va de un polo al otro, ¿no? Va a este polo del desborde, que es el desborde de las emociones. Este es un poema largo en comparación a los otros, en el que las imágenes se van encabalgando una y otra y se van como desbordando, como dicen justamente los versos. Y están estos otros poemas en los que está esa conciencia de hay que decir lo que es justo, porque estamos llenos del ruido de las palabras. Hay que lograr estas palabras que realmente tocan, ¿no? Y tienen todo el tacto del mundo en ellas. Y siento que todo el poemario de alguna manera se mueve entre estos dos extremos, que son los mismos dos extremos o las mismas dos caras de la tristeza y la rabia y el amor y la compasión por uno mismo. Y creo que es un movimiento que está de un lado hacia el otro, ¿no? Quería decir esto simplemente para terminar con esta idea, y es que siento que el lenguaje a lo largo de todo el poemario pues está buscándose. Siento que hay una voz que está buscando cuál es el lenguaje para sí, y encontrar ese lenguaje para sí es también buscar una forma de conectarse y comunicar al otro, ¿no? Como comunicarle realmente al otro, establecer un puente con el otro, salir un poco de esta visión de sí mismo y decirle al otro, te entrego este poema, te entrego este puente, encontré este lenguaje que quiero que te diga esto a ti, ¿no? Y en eso siento que hay un perdón hacia el mundo de alguna manera, ¿sabes? Como que te reconcilias de alguna manera. Total. Porque generalmente estás diciendo como este es un poemario contra el capitalismo, este es un poemario contra el estado actual de las cosas que rigen el mundo, pero hay una pequeña reconciliación a través del lenguaje porque se tiende este puente hacia el otro, ¿no? Y esa reconciliación pasa por la ternura. Y para cerrar pues esta conversación y esta serie de emociones cargadas que van aflorando, me gustaría que leyeras un poema muy corto, pero que termina de una forma muy hermosa. Y es que otros hagan las preguntas. Ese poema lo escribí después de haber conocido mucha gente hermosa en el Festival de la Tigra, que es en Piedecuesta, y fue una experiencia muy linda. Y digamos que para mí fue muy significativo después de mucho tiempo volver otra vez a la huerta que he estado trabajando, que es como un lugar donde me he encontrado como realmente con la importancia de entender y que es otro tema, pero es súper loco, y es como las personas creemos que una zanahoria es solo la parte que nos comemos de la zanahoria, y es como todas las plantas tienen semillas diferentes, todas tienen raíces distintas, tallos distintos, flores distintas. Y para mí empezar a trabajar el campo y empezar a sembrar y empezar a germinar semillas y entender pues como todo el proceso de la planta fue muy loco, porque me hizo entender como la importancia del cuidado y la importancia de también el cuidado a través de prácticas que te hagan entender lo importante de lo mortales que somos, ¿no? De lo orgánicos que somos, que luego también enterrando a mi perrito de 14 años, fue muy loco, porque fue como somos una semilla y volvemos otra vez a ser semillas. O sea, fue como entenderlo realmente, como en el útero de nuestra madre fuimos semilla, y luego cuando nos morimos terminamos sembrados, ¿no? Entonces, bueno, son muchas reflexiones sobre la vida y sobre lo hermoso que es entender la complejidad de lo efímero. Tiene un epígrafe de Clarice Lispector que dice: soy suave, pero mi intención de vivir es feroz. Yo decidí esta isla, esta entrega intensa y frágil, y digo gracias otra vez
por ser cuerpo y átomo que vibra. Ahora entiendo el sol que siempre estuvo, el silencio que también es presencia. Con esta mano digo hola y adiós mientras riego de ternura mi jardín. Creo que finalmente, y con esto yo quiero cerrar, es esto: los espacios habitables, el jardín, el poema, la cama, son estos pequeños espacios en los que uno perdona al mundo y se perdona a sí mismo y acepta su mortalidad, su vida dura, pero con una fuerza feroz por vivir de alguna manera, como el epígrafe del Spector, y acepta y perdona de alguna manera, mínimamente, que es justo el espacio del poema, pero acepta y perdona. Y eso me parece maravilloso en este libro. Y nada, Daniela, muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a todas las personas que van a escuchar. El fragmento de la canción Desde la Sombra que escucharon en los primeros minutos del episodio hace parte del EP Aquarimántima del proyecto musical de Daniela. Lo encuentran en Spotify como El Azar de las Formas y les dejo el enlace en la descripción de este episodio. Toda la otra música del episodio es de Julián Martínez. De Sobremesa está en Instagram como @desobremesapod. Por ahí me pueden escribir. Si a ti que escuchas te gustó este episodio, recuerda calificarlo en la aplicación en la que estés y compártelo con quien creas que pueda interesarle. Y si quieres apoyar este proyecto, te invito a donar en patreon.com/desobremesapod. Esta temporada se realizó gracias a la beca de periodismo y crítica de las artes del IDARTES, modalidad literatura. Mil gracias por escuchar y hasta la próxima.